Están ustedes a punto de sumergirse en el mundo del teatro, un mundo que va más allá de lo tangible, un mundo que penetra hasta las profundidades del alma humana, viajando a través de los maravillosos confines de la imaginación. Durante la próxima hora vamos a explorar este increíble universo aquí, en el trabajo del actor. Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos Jordi Vega, Blanca Caucada, Nails Brod. Hoy vamos a hablar de Hamlet, una obra que, prácticamente no necesita presentación. A pesar de que la crítica no es unánime, yo voy a ser absolutamente rotundo. Hamlet es una obra maestra, sin lugar a dudas. Tiene una estructura muy sencilla, muy sólida, brillante, que permite seguir de una forma sencilla una historia bastante compleja, con un lenguaje rico, lleno de referencias mitológicas e imágenes propiamente shakespearianas, con escenas verdaderamente brillantes, con una carga dramática y emocional absolutamente increíble. ¿Qué puedo decir? Por supuesto, pues aquí va a haber destripe de la obra, ¿no? Aquí va a haber spoiler. Escenas como la lucha primera de Laertes y Hamlet sobre la tumba de Ofelia, conceptualmente son increíbles. Una obra simplemente impresionante, una obra sin lugar a dudas de 5 estrellas. Y bueno, pues vamos a resumir y analizar hoy aquí en directo Hamlet. Al final del directo, pues iremos con algunas preguntas que me habéis ido dejando y por supuesto, pues si queréis participar, si me queréis dejar aquí alguna pregunta o algún comentario, enriquecer esta crítica con vuestros comentarios, pues será un verdadero placer leeros y escucharos. Vale, me voy a colocar aquí mi foquito. Vamos a beber agüita. Y comenzamos. Lo primero que me ha llamado la atención de Hamlet es lo clara de su estructura. Tiene una gran calidad literaria, con típicas enumeraciones, con muchísimas referencias mitológicas. Es una lectura sorprendentemente fácil porque las escenas son muy sencillas. En cada escena pasa una sola cosa, ¿vale? Y eso parece una tontería, pero no lo es. En la escena primera, Horacio y Marcelo ven al espectro del padre de Hamlet paseando por las murallas. En la escena 2 tenemos la presentación de la corte. Claudio, el tío de Hamlet, es coronado nuevo rey de Dinamarca. Tenemos también la presentación del personaje de Hamlet. Todos estos personajes se presentan de forma absolutamente brillante. En la escena 3, Laertes se despide de su hermana Ofelia, advirtiéndole de lo caprichoso del amor de Hamlet. Horacio muestra a Hamlet el espectro de su padre. Y el espectro del padre cuenta a Hamlet que su hermano Claudio, el rey, lo asesinó vertiendo veneno en su oído y clama la venganza de Hamlet. Hasta el momento tenemos una gran presentación de personajes, situaciones y conflictos. Han sido 5 escenas en las que se plantea absolutamente las líneas maestras de la obra. Hay una gran claridad en las escenas. Hay muchísimos personajes, pero están perfectamente compartimentados. Es un lenguaje muy rico, lleno de imágenes, con muchísimas metáforas, con muchísimas referencias a la mitología. En el acto 2, escena 1, Polonio, el padre de Laertes y de Ofelia, pide a un súbdito suyo que busque información sobre su hijo Laertes en el extranjero. Cuando llega a Ofelia y le cuenta un extraño comportamiento en Hamlet, ha ido a verla, sucia, la ha agarrado
y mirado un rato en silencio. Ha suspirado y se ha marchado. Fíjense ustedes qué escena más interesante pasa fuera de escena. Desde luego, si yo me plantease llevar a cabo un montaje de Hamlet, no cabría duda de que iba a incluir esta escena. De algún modo, no sabía cuál, pero necesariamente, ¿no? La potencia visual, la potencia emocional que tiene este asalto de Hamlet a Ofelia no puede quedarse fuera de escena, ¿de acuerdo? Bueno, puede lo que ustedes quieran, por supuesto, si ustedes la van a llevar a escena, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, también es muy interesante que si ustedes se plantean hacer un montaje de Hamlet, lleven esta escena que tiene una gran carga emocional para el personaje de Hamlet y para el personaje de Ofelia, la lleven a improvisaciones. Cuando llevamos estas escenas a improvisaciones, ese pozo emocional queda en los actores, ¿de acuerdo? Y es muy interesante que el actor tenga vivencias que son pertenecientes al personaje y que verdaderamente pues, no son del actor, ¿vale? No llega a ser lo que podríamos llamar como parte de la técnica Chekhov, pero sí que creo que en un trabajo de laboratorio podríamos crear este tipo de improvisaciones y les aseguro que con bastante buen resultado. Pues bien, Polonio entiende, o digo yo, que quiere entender, que al recomendar Laertes a Ofelia que rechazase a Hamlet, este se ha vuelto loco de amor y decide ir a contárselo al rey. Aquí tenemos un poquito pues, el deseo de Polonio, ¿no? De que Ofelia y Hamlet pues tengan un idilio. Hasta el momento que tenemos esa locura, tenemos venganza, tenemos asesinatos, tenemos intrigas, tenemos nuestros fantasmas, amor, traición, lejanos, maravillosos elementos evocadores. Imposible no observar la influencia que tendrá esta obra en la literatura posterior, ¿no? Fíjense todo esto que hemos hablado, ¿no? de la locura, de los fantasmas, claramente tendrá una gran influencia en el romanticismo, ¿de acuerdo? Todos estos elementos, ¿no? Tienen incluso las tumbas que vuelven a aparecer en el último tramo de la obra, ¿no? Muerte, cementerio, todo esto que está presente en Hamlet, después es gran base del movimiento romántico. Incluso podemos decir que desde luego podría ser un punto de partida para ello. Escena 2. Es una escena muy larga, la escena 2 del acto 2. Es interesante también porque rompe una estructura que de no romperse sería bastante monótona. ¿Vale? Tenemos escena, 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 escena. Y al final cada escena es como información, información, información. No hay nada trivial. Información necesaria, información necesaria. Entonces aquí tenemos una escena muchísimo más amplia, donde aparecen muchísimos personajes, donde se desarrollan otro tipo de relaciones, donde personajes entran y salen de escena, lo cual pues le da otra riqueza a la obra, ¿de acuerdo? Para entender el conflicto, o por lo menos para entenderlo yo, tuve que entender que la monarquía del reino de Dinamarca es una monarquía electiva. Es decir, si ha muerto el rey, ¿por qué no iba a ser el rey Hamlet, su hijo, ¿no? Porque es el rey el hermano. Pues bien, esto pone alguna cosilla más sobre la mesa. Es el rey el hermano porque se sobreentiende que detrás de la muerte del padre de Hamlet hay en la que se sobreentiende que si su madre no está metida en el ajo, como mínimo consciente ante todo esto, ¿no?
Pues el hecho de que maten al rey no le aseguraba la corona a Claudio, le aseguraba la corona el pacto que tendría con los otros nobles, ¿no? De que a la muerte de su hermano habría unas elecciones y sería él el elegido como rey. Pues bien, podemos deducir que la madre, como mínimo, como ya hemos dicho, tenía o tiene bastantes pocos escrúpulos y tanta ansia de poder como para casarse con el hermano de su recién difunto marido para seguir siendo reina. Digo como mínimo porque este hecho no queda del todo claro y aún no sabemos exactamente o no llegamos a conocer hasta qué punto ella forma parte del complot. Bien, el rey pide a Rosencrantz y Guildenstern, dos amigos de Hamlet, que averigüen los pesares de este. Voltemand, embajador de Noruega, trae noticias de la guerra en Polonia contra Fortinbras. Polonio informa al rey del amor de Hamlet por Ofelia e indica que este es la causa del extraño modo en el que Hamlet se comporta. Así que traman un plan para descubrir las suposiciones de Polonio. Polonio y el rey estarán escondidos detrás de un tapiz observando, mientras provocan un encuentro entre Hamlet y Ofelia. Llega Hamlet y se van los reyes. Polonio decide hablar con él. Aunque no se especifica, algunas propuestas tienen alguna acotación añadida en la que Hamlet pasa por detrás de escena mientras Polonio y el rey traman su plan. El caso es que, como digamos que en la escena de Hamlet y Polonio se sobreentiende que Hamlet está al corriente del plan del rey y Polonio, ¿de acuerdo? No queda claro si Hamlet es sagaz o simplemente un loco. Mi opinión es que se hace el loco, ¿vale? Podríamos tener diferentes lecturas y creo que no serían desacertadas, ¿no? Podríamos pensar que se mueve en una línea, ¿vale? Que se llama la locura y que está absolutamente acelerado, ¿no? Por eso tiene ese comportamiento. Personalmente, creo que Hamlet es un personaje de una gran inteligencia y que, a pesar de que en ciertos momentos se ve desbordado, su comportamiento se debe a un plan. Rosencrantz y Guildenstern hablan con Hamlet, dada la relación de amistad que tienen. Y Hamlet entiende que han venido para descubrir cuáles son sus tormentos. Llega un grupo de actores conocidos por Hamlet y Hamlet trama un plan para hacer que su tío confiese. Por ejemplo, en cosas como esta en las que yo me baso para decir que la sagacidad de Hamlet no es una locura, ¿no? Él sigue un plan perfectamente trazado, ¿de acuerdo? Acto 3. Volvemos a la estructura de escenas cortas, puesto que, desde que dijimos aquello, ha sido una escena muy larga, ¿vale? Unas escenas ya con todo el conflicto muy bien planteado, que van teniendo una mayor complejidad de acción. Son escenas cortas, pero escenas en las que ocurren muchas cosas. De nuevo, enriquecedor para la historia, de nuevo enriquecedor para la estructura. El rey pide informes a Rosencrantz y Guildenstern que hablan de la astuta locura de Hamlet. Informan a los reyes del deseo de Hamlet de que asistan al teatro. Polonio y el rey piden a la reina que se marche para que se produzca el falso encuentro entre Hamlet y Ofelia. Cuando entra Hamlet y dice aquello tan mítico de ser o no ser. Y aquí, queridos amigos, le vamos a dar un sorbito al agua
Y vamos a hablar de lo que hay detrás de este ser o no ser. Ser consecuente con tus ideas o no serlo. Ser Antígona y tener el deseo frente a la ley. Ser joven y que los impulsos de la pasión guíen tu camino o no ser. El amigo Alessandro Pertosa, si tenemos la fortuna de que nos vea, aunque él no habla español, no creo que durase tanto tiempo viendo esto, nos echó un cable en el análisis de Hamlet. Y me hablaba de la potencia de Hamlet con respecto a esa juventud que tiene, ¿no? Tiene que ver con ese ideal de juventud que tiene Antígona, que tienen personajes reales o que han tenido personajes reales como Ernesto Che Guevara, ¿no? Con ese vivir de pie, o sea, morir de pie o vivir de rodillas, ¿no? Es esencia de la juventud, ¿no? Miren, tengo aquí este libro que es maravilloso, que es La caída de Albert Camus, en el que se cuenta una anécdota en la que el protagonista está parado con su moto en un semáforo, entonces viene un señor por detrás y le da un golpe en la moto, ¿no? Entonces él mira atrás, ¿no? Así como muy enfadado, y del coche pues parece como que baja un tipo muy corpulento y le da 4 voces, ¿no? Él se amedrenta, el tipo se monta en el coche encima que le ha dado y se va. Entonces él se pega 2 días pensando lo que debería haber hecho. Porque era muy grande, pero yo tenía que haber cogido el casco de la moto y haberle pegado en la cabeza. O cuando se iba, haberle escupido en el coche. Entonces empezó a hacerse un universo de posibilidades sobre lo que debería haber hecho y lo que no hizo. Pues bien, esta es la diatriba de Hamlet. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ser o debo no ser? ¿Debo ser sumiso o debo no serlo? ¿Debo ser valiente o debo no serlo? ¿Cómo debo actuar ante algo que le rompe el alma? Y es la traición absoluta que él siente hacia él mismo, hacia su padre, en el que está implicado su tío, en el que está implicado todo el mundo que los rodea, en el que está implicado su propia madre. Es ese conflicto, en realidad llevado a un extremo de la tragedia, pero un conflicto tan humano en el que nos vemos todos en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Supongo que la madurez nos va dando otra forma de comportarnos, ¿no? Pero Hamlet se mueve constantemente entre ese soportar la humillación o ponerse en su sitio. Todos en nuestra vida solemos desahogarnos con palabrería, como hizo el protagonista de La caída. Solemos desahogarnos con pensamiento, pero después hay personajes como Hamlet o como Antígona que verdaderamente entre la ley y el deseo eligen el deseo y eligen la muerte, eligen la esencia de la tragedia. La sociedad nos dice que están equivocados. Probablemente lo estén. Probablemente sea simplemente una metáfora de cómo evoluciona la sociedad, de lo que es la lucha de clases, de cómo un individuo puede hacer frente a las injusticias, de cómo nuestro instinto animal nos dice que nos tenemos que comportar, ¿no? Y en cierta forma admiramos a estos personajes que se comportan de esta forma. Podríamos hacer también incluso una lectura en clave isabelina, en el que asociamos el miedo a la muerte al catolicismo. Ya sabemos que en la época de Shakespeare hay un gran cisma religioso en Inglaterra
asociado a la política, asociado a la reina Isabel I. Entonces, ese miedo a la muerte, ¿no?, que está como muy asociado al catolicismo, y en este caso ese enfrentamiento entre la ley cristiana y la ley humana. El caso es que da igual si se es o no se es. El caso es que Hamlet tiene un conflicto que verdaderamente pertenece al mundo de las ideas. Es este espíritu joven el que en ocasiones va a tomar decisiones tan pasionales como mortales, como es el caso de Romeo y Julieta. Vivir o morir, vivir mucho tiempo o morir dignamente. Pero continuamos con Hamlet y Ofelia, porque este mundo del ser o no ser, ¿verdad?, es muy dado a filosofar. Hamlet muestra su sagaz locura una vez más. Hay un subtexto en esta escena de Hamlet y Ofelia, un me quieres engañar, un formas parte del complot. Hamlet se siente muy traicionado por todos, por su madre, por sus tíos, por sus amigos, por su amada. Quizá el único personaje que mantiene su lealtad hasta el último momento, bueno, quizá no, seguro, ¿no?, hacia Hamlet es Horacio. Esta psicosis lo lleva a pensar que en principio no puede confiar en nadie. Es muy interesante el estudio de la psicosis que hace Shakespeare y que aparece en diferentes personajes. Con mucha profundidad en Otelo, con bastante profundidad también con esa traición, ese sentimiento de abandono en el rey Lear y aquí también, ¿no?, en Hamlet. Hamlet se va. El rey y Polonio acuerdan que tras la función de teatro, Hamlet hablará con la reina y le pedirá que le cuente qué le ocurre. Polonio, que estará escondido, escuchará esta conversación. Todo esto es acto 3, escena 1, y son 4 páginas, ¿de acuerdo? A esto me refería con la complejidad que tienen estas escenas cortas. 4 páginas quiere decir 4 carillas en las que ocurre todo esto, ¿vale? Escena 2, la función teatral, en la que Hamlet ejerce como director dando indicaciones. Llega Horacio, que como hemos dicho parece ser el único hombre de confianza de Hamlet, y este le encarga que observe a su tío, el rey, durante la obra. Comienza la obra y Hamlet se conforma de una forma muy extraña. A mí me parece que este comportamiento bufonesco de ruptura de la cuarta pared también ha sido una gran influencia. Para mí tiene mucho que ver este comportamiento con esa locura sagaz que podría tener, por ejemplo, Groucho Marx, ¿no?, este compartir su ingenio con el público, estando completamente por encima psicológicamente de los otros personajes, casi rompiendo la cuarta pared de forma cómica, como una broma para el espectador, pero que no es una parte, sino que es recibido por sus compañeros de escena como una locura. Pues bien, comienza la obra, teatro dentro del teatro, y dentro del teatro una pantomima. Es una delicia leer a Shakespeare en boca de Hamlet hablando de técnicas de interpretación, de cómo debe interpretarse un drama. El caso es que el plan funciona y hay un gran revuelo. El rey se va indispuesto ante la función que ha visto, para regocijo de Hamlet y Horacio. Rosencrantz y Guildenstern informan a Hamlet de que el rey ha caído enfermo y Polonio dice a Hamlet que la reina quiere hablar con él. Han sido 2 escenas brillantes de pe a pa. El acto 3 es cremita, amigos.
El rey Claudio se siente culpable y Hamlet decide matarlo, ya que éste está arrepentido y quizás sea el momento perfecto para apiadarse de su alma y matarlo. Y que así vaya al cielo como un niño bueno, ¿no? Al mismo tiempo, el rey Claudio decide exiliar a Hamlet a Inglaterra. En la escena cuarta, Polonio se esconde detrás de un tapiz para espiar a Hamlet y su madre, que tienen una breve y desgarradora conversación, otra escena absolutamente brutal en la que Hamlet reclama a su madre con todo su dolor. Le pide todo tipo de explicaciones, ¿no? Una escena deliciosa para ser explorada por unos actores. Hamlet está absolutamente desatado e increpa a su madre cuando aparece el espectro de su padre. Y definitivamente su madre lo toma por loco. Hamlet pide a su madre que rectifique y le dice que sabe que lo van a exiliar a Inglaterra. El tercer acto es brutal, es magnífico, es trepidante, pero es que realmente la obra está escrita con una inteligencia, con una calidad literaria impresionante, ¿no? Desde la estructura narrativa que tiene la obra es un modelo a seguir. Comienza el acto cuarto, los reyes encuentran se me ha pasado un detalle, amigos, y es que Hamlet, pensando que es el rey Claudio el que está detrás del tapiz, ¡pum!, lo hiere y mata a Polonio, el padre de Ofelia. En el acto cuarto, para más Inri, ¿no? Para redondear más el acto tercero. Comienza el acto cuarto y los reyes encuentran en la muerte de Polonio la excusa perfecta para acelerar el exilio de Hamlet. Depende de cómo es una excusa o un detonante. Ellos son traidores, ¿no? Ellos son gente traicionera, son gente ruin. Pero Hamlet no se está comportando precisamente como un ejemplo de equilibrio mental. Es más, ha escondido el cadáver de Polonio y se niega a revelar su paradero. Así pues, Hamlet es deportado y descubrimos que el rey Claudio ha orquestado la muerte de Hamlet en tierras inglesas. Cuando llega Fortinbras, caudillo de Noruega, a las cercanías del castillo con su ejército para solicitar un salvoconducto al rey y combatir en Polonia. Se cruza con Hamlet y comparten unas palabras que finalmente serán un detonante para que Hamlet se decida por fin a vengar a su padre. Este momento es una especie de clic. Para mí, si yo tuviera que adaptar la obra, quizá plantearía la duda de Hamlet, no alargaría tanto la duda de Hamlet, ¿vale? Aunque claro, lo interesante es que dude. Entonces él va, se arrepiente, se arrepiente. Entonces, esta duda constante, quizás si yo tuviera que hacer una versión más moderna, una puesta en escena más moderna, pondría hincapié en cómo trabajar esa duda, ¿de acuerdo? Pues bien, en el palacio Ofelia está muy afectada, casi oída sin el casi. Canta, es un reflejo premonitorio cuando los personajes cantan. Desdémona también canta poco antes de morir en Otelo, ¿no? Cuando ustedes vean a un personaje shakespeariano cantando así medio oída, digan ustedes malo, malo, malo. Cuando regresa Laertes, su hermano, aclamado por el pueblo como candidato al trono. Laertes llega reclamando el cadáver de su padre y venganza,
pero Claudio consigue apaciguarlo. Un marinero trae a Horacio una carta de Hamlet que ha sido secuestrado o rescatado, según se mire, por unos piratas, y le pide que se reúna con él. Un mensajero trae a los reyes cartas de Hamlet diciendo que pronto volverá. El rey y Laertes urden un plan para matar a Hamlet. Y llega la reina con la noticia de que Ofelia se ha suicidado. Una vez más, querido Shakespeare, mata personajes fuera de escena. Fatal, ¿no? Fatal. Que esto pase fuera de escena, fatal. Fatal que pase en Macbeth. Fatal. Queremos que la muerte de Ofelia pase en escena. Queremos que la muerte de los personajes principales pase en escena, ¿vale? Esto ocurre bastante en la obra de Shakespeare, es una constante. A mí no me gusta, ¿vale? Lo cual no le quita ni un ápice de brillante a la obra. Llegamos al acto quinto, microescena de crítica al cristianismo. Yo opino, de nuevo, que a cuento de la Reforma isabelina, a cuento de dos enterradores, de dos aldeanos que critican las bulas papales. Cuando aparecen Hamlet y Horacio. Es una escena brillante entre hombres de corte y hombres de pueblo, igualados por el mutuo desconocimiento, la tierra y la muerte. Hace poco estuve hablando con Javi de Sensa Teatro y me dijo que esta era su escena favorita de Hamlet. Es una escena magnífica, con una influencia soberbia también, ¿no? A mí me recuerda mucho a algunas escenas que llevan incluso en comedia los Monty Python, ¿no? Me dice Expósito: la muerte es un aspecto precioso en una obra y además le da una realidad impresionante y desmonta el gran tabú de la muerte. Pues sí, estoy muy de acuerdo. La muerte, la tragedia, es muy interesante en muchos aspectos. Depende de cómo esté trabajada, puede tener ciertos intereses u otros. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Es algo impresionante, es algo que choca mucho, ¿no? Y creo que sí, que tiene que ver con ese tabú, ¿no? En la tragedia está muy ligada, la muerte necesariamente ligada a la muerte, a la tragedia, ¿no? Y verdaderamente es ese choque lo que probablemente sea clave para provocar la catarsis y que nosotros pues lleguemos al lugar donde quiere mandarnos el dramaturgo, ¿no? Es el entierro de Yorick, el bufón, conocido por Hamlet desde su infancia. Es la famosa escena de la calavera. La famosa escena de la calavera no es el ser o no ser, es esta escena, la de la calavera de Yorick, el bufón de la corte. En este juego de igualar a personas de distintas clases sociales en la muerte, Hamlet reflexiona con la calavera de Yorick sobre cómo un bufón y el más grande de todos los reyes y emperadores terminan siendo polvo. Javi, este compañero actor de Sensa Teatro, me mandó hace poco, hablando sobre esta escena, no lo consigo poner en pie porque les hablo de memoria, ¿no? Pero era como algo como que en esta escena uno de los personajes decía que el gusano es el emperador de todas las especies, ¿no? Porque se alimenta de todo, ¿no? En esa descomposición que tienen los cuerpos en la tierra. Entra el cortejo fúnebre de Ofelia y Hamlet se acerca. Laertes y él luchan sobre la tumba de Ofelia. Fíjense qué simbolismo. Ofelia muerta, el hermano de Ofelia y el amante de Ofelia luchando sobre el cadáver de la novia. Brutal. Más adelante,
ellos son separados, ¿vale? En palacio, Hamlet cuenta a Horacio que sabe que su tío planeaba matarlo y que se dispone a batirse en duelo mortal con Laertes. El rey Claudio ha envenenado la espada de Laertes y la bebida de Hamlet. Aunque Hamlet vence en el duelo, Laertes lo hiere y le confiesa que ha hecho trampas y que su arma está envenenada, fruto de la agitación. La reina bebe de la copa de Hamlet y también muere. Muere Laertes. Hamlet mata al rey y muere, fruto de ese envenenamiento, como su padre, en brazos de la única persona que ha sido fiel a Hamlet y a su causa, que es, como ya hemos dicho, Horacio. Una muerte muy poética, ¿no? Después de haber culminado su venganza, muere abrazado por su gran amigo, sobre probablemente la única relación humana que él ha conseguido tener limpia. Horacio promete contar la verdad. Cuando llega a Fortinbras, se corona rey y ordena un funeral de estado para Hamlet. Y, queridos amigos, como dicen los cuentos, colorín colorado, este bonito cuento se ha terminado. Vamos a ver si tenemos aquí alguna preguntilla más. Yo tengo aquí una muy interesante que me dejó una compañera. Si tienes alguna duda y estás viendo esto más adelante, ¿vale? Puedes dejármela en los comentarios del vídeo, ¿vale? Me decía Rocío V, ¿por qué crees que a los directores les cuesta contar con mujeres de edad madura para determinados papeles y se los dan a mujeres jóvenes a las que caracterizan con maquillaje y vestuario que al final no dan credibilidad al personaje? Muy interesante pregunta, querida Rocío V. Hay muchos motivos. Hay muchos motivos. En un contexto profesional, los motivos pueden ser económicos. Y es que la decisión no siempre de quién va a llevar a cabo un papel no siempre la tiene al 100% el director o la directora, sino que al final, cuando se trata de una película, sobre todo cuando se trata de una producción con muchísimo dinero detrás, hay muchos intereses económicos, hay muchas opiniones que son verdaderamente importantes, ¿no? Porque son personas que han puesto su dinero en el proyecto. Entonces, generalmente en ese tipo de producciones hay una tendencia a buscar a personas que estén de moda. Y en ese contexto pues, puede entrar tu duda. A mí, personalmente, me gusta más y creo que es más creíble cosas que se hacían antes de otro modo, ¿no? Yo creo que quedan mejor cierto tipo de muñecos que están muy bien hechos, por ejemplo, que retoques por ordenador, que verdaderamente pues no se los cree nadie, ¿no? Y como tú dices, pues quitan credibilidad. Este tipo de maquillaje, este tipo de envejecimiento, pues bueno, yo creo que va un poquito por ahí la línea. Muy buenas. Sí, aquí estamos en directo, papá. ¿Quieres venir a saludar? ¿No? Mi padre, con la edad, quejándose del frío. Quítalo, quita el aire, padre. Padre, venga usted para acá, hombre. Padre,
como profesional que tú eres, ¿por qué crees tú que a los directores les cuesta contar con mujeres de edad más? A los directores, no a los guionistas. Los guionistas, también interesante, y a los productores. Y a los productores. Y a los productores. Yo lo que he estado contando es que creo que hay muchos intereses económicos en las producciones, que no se trata simplemente de que escojan a una persona adecuada para el papel porque encaje, sino que al final pues, hay mucho dinero invertido ahí. Claro, hay mucho dinero por medio y que eso pues, es muy influyente, ¿no? Y que se escoge a personas que saben que van a responder económicamente con eso. Que venden por sí solas. Claro. Mira, pues mi padre que no va... Padre, saluda, hombre. Saluda. Hola. La mano de mi padre. Y esa es la cara. Muchas gracias. ¿De qué? Y nada, si se os queda algo por ahí, pues aquí estamos. Vamos a ver si alguien ha dicho algo a última hora. Vale, no tenemos nada, tenemos ya aquí. Vamos a despedir. Aquí veis nuestro espacio. Y nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a Saúl, que pronto estará aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Loli, Estrella y Marcelino. Nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene ya con Saúl, pues tengo que hablar con ella, porque no sé si la semana esa viene ya Saúl o viene la próxima. Y tenemos que vamos a hablar de una peli con Saúl, ¿vale? Tenemos que ver ahí, porque me está enredando para de La vida es bella. Así que nos vemos pronto y mucha mierda.